Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro curso de Física Experimental 1. Vamos a continuar con los temas de tratamiento estadístico de datos que ya los habíamos comenzado en la sesión anterior. Básicamente, quiero que miremos en este momento cómo es que se definen algunos de los parámetros indispensables para construir una función de distribución, o en este caso realmente un histograma, que recuerden es esta misma idea conceptual de la función de distribución, solamente que está más pensada para distribuciones, para datos que los podemos dividir o agrupar en cajones. Entonces realmente es una distribución discreta. Muy bien, para un histograma entonces hay un parámetro importante a definir, que es el que llamamos el tamaño del rango. Básicamente ese tamaño del rango, en este ejemplo, querría decir cuál es el tamaño de cada una de estas barras con las cuales vamos a construir el histograma. Este tamaño de rango entonces se calcula muy fácilmente. Básicamente tomamos el valor máximo de mis datos que yo quiero acomodar en el histograma, tomo el valor mínimo de esos datos del histograma y esos dos valores los resto. Y luego divido esa resta por el número deseado de rangos. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, quiero tener 7 rangos, entonces acá este número sería el número 7. Y con eso entonces, con esta simple fórmula, calcularía cuál es el tamaño del rango. Que vuelvo, insisto, estamos hablando de cuál sería el tamaño de cada una de estas barras. Esto es importante sobre todo cuando tenemos datos que no son números enteros, que son números que tienen cifras decimales, porque entonces allí no es tan fácil pensar en los cajones, como está aquí en esta figura, 1, 2, 3, sino que tengo que pensar en cajones donde me quepan o donde pueda acomodar varios datos de esa distribución de números aleatorios, obviamente, pero que, vuelvo, insisto, son números que tienen fracciones decimales. Entonces, esta definición del tamaño del rango se vuelve muy importante, sobre todo en esos casos, vuelvo, insisto. Muy bien, el otro dato es entonces lo que definimos como la frecuencia. Básicamente la frecuencia es el número de datos que caben dentro de cada rango. Es decir, yo tengo mis datos, los resultados del experimento, por ejemplo, y empiezo a hacer el conteo de esos datos, cuáles de ellos quedan dentro de uno de estos márgenes o dentro de estos rangos que estoy definiendo para el histograma. Ese conteo de datos que caen dentro de ese rango, que aquí lo estamos llamando como n sub j, es entonces a lo que le llamamos o le asignamos este concepto de frecuencia. Y asimismo, la frecuencia relativa, pues básicamente es coger esa frecuencia, ese n sub j, acá la puse como n sub i, y dividirlo por el número total de datos que yo tengo en mi distribución. Entonces, por eso tenemos este nombre como frecuencia relativa, porque es un número que obviamente me habla o queda más bien independiente del número de datos que yo hubiera tenido dentro del experimento, los resultados que yo hubiera tenido dentro del experimento. Obviamente, si yo sumo todas las frecuencias relativas de haber aplicado estas operaciones que acabamos de describir, pues esa suma de frecuencias relativas me debe dar 1. Otra manera de expresar esta frecuencia relativa es básicamente multiplicar este cálculo que tenemos acá por 100 y de esa manera puedo hablar de una frecuencia relativa porcentual. Entonces es otra manera en la que habitualmente se visualiza o se muestran algunos de estos
histogramas. De todas maneras, en el Classroom les dejé un video bastante ilustrativo con un ejemplo, con una serie de datos de cómo construir un histograma, y allí pues se vuelve a reforzar un poco esta idea de las frecuencias y frecuencias relativas, y obviamente cómo construir ese histograma. Muy bien. Otro concepto que es bastante importante es el concepto primordialmente de cómo estimar la medida y la incertidumbre cuando tenemos estas múltiples medidas. A eso es a lo que nos estamos enfrentando en este caso. Entonces recuerden, por lo general, aunque esto hay que verificarlo siempre, pero si mis datos cumplen una distribución normal, una distribución gaussiana, entonces recuerden que la medida la puedo reportar como el promedio de esos múltiples datos, de esas múltiples medidas que yo he realizado. Y el error o la incertidumbre la calculo de esta forma, como está en esta ecuación. Aquí hay una variante o una diferencia con respecto a lo que comentamos en la sesión anterior, porque en la sesión anterior nos quedamos solamente con la parte del error estándar, este sigma que me está hablando de la variación estadística. Recuerden que el error estándar me hablan de la distribución, o más bien de cómo se distribuyen o cómo varían los promedios dentro de una muestra. Este era el valor entonces que habíamos definido la vez pasada como el error estándar, pero aquí le estamos adicionando en esta fórmula otro error, otra incertidumbre que la llamamos la incertidumbre nominal, que básicamente y a muy grandes rasgos va a coincidir con el error instrumental, con la incertidumbre instrumental que me haya resultado de usar el aparato, el instrumento particular, con el error de medida asociado a ese instrumento. Entonces miren que acá estoy juntando los dos tipos de errores. El error netamente estadístico de la variabilidad de repetir un experimento varias veces, y acá estoy usando o estoy aportando la información del error instrumental, de la incertidumbre asociada a estar utilizando un instrumento de medida en particular. Elevar cada uno de estos valores al cuadrado y sacar la raíz cuadrada de ellos será entonces lo que me permita encontrar un valor final para reportar la incertidumbre de esa medida. Ok, el promedio, pues ya lo habíamos comentado en la sesión anterior. La fórmula con la que se define básicamente es sumar todos los datos de esas múltiples medidas y dividirlo por el número de datos. Es la definición estándar del promedio. Y acá tenemos entonces también nuestra definición del error estándar. Recuerden que esta es la definición estadística que vamos a estar utilizando, que no es más que, o se define estadísticamente con esta fórmula, que sería la desviación estándar de los datos que yo obtuve con las repeticiones de las medidas, dividido la raíz cuadrada del número de veces que yo repetí la medida. Aquí queda entonces expresada la fórmula completa de cálculo de la desviación estándar, que es esta división con n, y, esta división con n-1, y esta otra división extra que proviene de calcular el error estándar. Y esta sería entonces el resultado, el numerito que tendría que poner aquí en esta posición. Vuelvo e insisto, aquí estamos teniendo en cuenta entonces los dos tipos de errores: el error estadístico por la variabilidad de mis medidas al repetirlas, y el error instrumental asociado a el instrumento de medida con el que yo esté trabajando. Muy bien. Con esta idea de que el error estándar puede variar, o más bien varía, cuando yo cambio el número de medidas, también me abre la puerta a pensar
entonces cuál es el número óptimo de medidas, cuántas veces debo repetir yo un experimento para minimizar o disminuir ese error, ¿cierto? Yo puedo hacer 10 medidas, 100 medidas, 1000 medidas, ¿cuál es el número óptimo de repeticiones que yo debo hacer? Entonces, un poco ligado, o más bien completamente ligado a esta descripción de mi error, vamos a imaginarnos que yo tengo un error nominal, un error instrumental que no puedo modificar. Es el error que me da mi instrumento de medida y no puedo cambiar el instrumento de medida, entonces ya este valor es fijo. Este error estándar sí que lo puedo variar, ya lo acabamos de comentar, variando el número de repeticiones que yo hago en la toma de medidas. Entonces, este número yo lo puedo disminuir en la medida que yo pueda aumentar el número de repeticiones de medidas. Pero vamos a aumentar este número de repeticiones hasta un valor en el cual este error estándar se vuelva del orden, se vuelva comparable con el error nominal. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo mucho el error estándar, y supongan que es varios órdenes de magnitud más pequeño que el error nominal, pues en este cálculo no gano nada con hacer esa disminución del error estándar, porque el que va a ganar, el que va a sobresalir, va a ser el error nominal. Entonces, en este orden de ideas, uno siempre está preocupado con bajar la variabilidad aleatoria de un experimento, por lo menos hasta el orden de magnitud de el propio error instrumental que yo tenga en el experimento. Con esto en mente, se hace un cálculo muy sencillo, básicamente en la fórmula que acabaron de ver en la diapositiva anterior, y puedo calcular entonces el número óptimo de repeticiones para hacer que ese error aleatorio sea del orden, sea comparable con el error nominal. Y entonces miren que en la ecuación tenemos el error nominal, se supone que yo lo conozco los instrumentos de medida que estoy utilizando para el experimento, y debo tener un valor de la desviación estándar de ese conjunto de datos. Entonces aquí la pregunta sería, pero bueno, si yo todavía no he hecho los datos, ¿cómo voy a tener una desviación estándar? Entonces aquí el procedimiento habitual es que yo hago el experimento unas pocas veces pueden ser 5 repeticiones, con esas 5 repeticiones calculo un valor inicial de esta desviación estándar, hago este cálculo del número óptimo de repeticiones y con eso entonces ya tengo un número que me da una idea sobre cuántas veces debo repetir un experimento. Es entonces esta noción de disminuir el error estándar, de disminuir el error aleatorio de una medida, aumentando las repeticiones de esa medida. Muy bien, aquí en este punto es importante que recordemos que estamos hablando del caso en el que yo tengo múltiples medidas, pero esas medidas son directas, es decir, yo estoy obteniendo, estoy controlando mi variable independiente y estoy midiendo mi variable dependiente de manera directa. Y esa medida directa es la que quiero reportar. Ese es el resultado que yo quiero reportar con el promedio y con el error, como lo acabamos de mostrar que se calculaba. Un ejemplo que podríamos pensar en este caso podría ser por ejemplo, que se los compartí ya también en el Classroom. Básicamente es un experimento en el que se tomaron 20 arandelas y esas arandelas se les midió varias propiedades, entre ellos el diámetro externo de la arandela, el diámetro interno, su espesor y su masa. Estas entonces son múltiples repeticiones porque se midieron
diferentes arandelas. No es que se haya medido una misma arandela varias veces, sino que se cogió un conjunto de 20 arandelas que se supone que son iguales y se hizo la medida de estos parámetros para cada una de esas arandelas. Entonces, acá estaría la pregunta, por ejemplo, que me estén pidiendo que reporte cuál es el diámetro externo de las arandelas. Entonces, básicamente debo tratar de entregar un único valor. Aunque yo medí varias arandelas, lo que me interesa es entregar un único valor, y entonces acá dijimos que en general puedo pensar en calcular un promedio y entregar ese dato del promedio de todos estos 20 resultados como la medida, como el resultado de la medida, o como la respuesta se pregunta de cuál es el diámetro externo de esas arandelas. Recuerden que estamos hablando de un proceso experimental, entonces siempre tengo que estimar cuál va a ser el error, la incertidumbre, y en este caso, pues asociado a ese conjunto, a esas repeticiones, puedo calcular entonces la desviación estándar de estos mismos 20 resultados, que en este caso sería este número, 0.07 milímetros, sería la variabilidad, la dispersión de este conjunto de datos, y adicionalmente el número que me interesa, que es el error estándar. Recuerden que sería coger este número, que es la desviación estándar, y dividirlo por el número de repeticiones, por el número de datos que tengo, que en este caso es 20. Con esto tendría entonces el error que me estima la variabilidad aleatoria de este conjunto de datos, que en este caso es 0.02 milímetros. Miren, si observan cuál era el error instrumental con el cual se obtuvieron estos datos del diámetro externo de las arandelas, es ese mismo número, 0.02 milímetros, es decir, mi variabilidad aleatoria o estadística está en consonancia con la incertidumbre que me entrega el instrumento con el que hice estas medidas. En este caso, entonces, no tendría sentido pensar en calcular más veces o hacer más repeticiones o medir más arandelas en este caso, porque ya estoy en el margen de error instrumental. Entonces, aunque disminuya más el error estándar, eso no me va a aportar ganancia a la hora de reportar el error final, porque recuerden que en el error final debo tener entonces en consideración el error nominal y ese error aleatorio. ¿Ok? Acá entonces vuelvo, insisto, estamos hablando de que yo repetí un experimento n veces y estamos reportando la medida de esa una única respuesta a esta medida repetida varias veces. ¿Ok? Miren, y es importante para lo que sigue que aquí estoy hablando de medidas directas. Estoy reportando la medida directa, que en este caso es el diámetro externo. ¿Ok? Lo mismo, entonces, puedo hacer con los otros parámetros de esas arandelas, y puedo entonces ir calculando cuál es el promedio y el error estándar del diámetro interno, cuál es el promedio y el error estándar de cada una de esos parámetros. Miren acá, para el caso del diámetro interno, nuestro error estándar es 0.05, pero nuestro error nominal es 0.02. Aquí sí parece que valdría la pena repetir más medidas, tener más arandelas para disminuir este error estándar hasta el nivel del error instrumental. Podemos calcular entonces precisamente ese valor óptimo de repeticiones para cada uno de los parámetros. Miren que para el diámetro externo nos da que el número óptimo es 14.82, como obviamente estamos hablando de
de repeticiones o de número de arandelas, pues tener un decimal no tiene mucho sentido. Entonces lo redondearíamos a 15 repeticiones. Obviamente, como hicimos 20 medidas, pues ya sobrepasamos precisamente ese número óptimo de repeticiones y por eso es que estamos en este valor que es del orden, en este caso igual al error instrumental. Para el caso del diámetro interno, entonces el cálculo que nos daría el número óptimo para bajar este 0.05 a un nivel de 0.02, que sería el error instrumental, la fórmula nos dice que tendríamos que hacer 119 repeticiones. Es decir, estas 20 medidas se quedan cortas si quisiera que este error aleatorio fuera del orden del error instrumental. Tendría que repetir entonces 100 veces más, aproximadamente 100 veces más, las medidas para poder bajar este número, vuelvo insisto, al nivel del error instrumental. Esto obviamente es un indicativo porque puede ser que cuando yo vaya en la medida número 50, la variabilidad haya cambiado y este número comience a disminuir, porque la desviación estándar comience a disminuir a medida que yo voy agregando datos. Aunque también podría ocurrir lo contrario, que esa variabilidad comience a aumentar y que tenga entonces cada vez que ir afinando esta medida o este cálculo del número óptimo de repeticiones. Muy bien, ya solo por completar acá, pues podríamos repetir exactamente lo mismo para los otros parámetros. El espesor, que tiene una incertidumbre instrumental de 0.01 milímetros, este sería el promedio con el que lo reportaría. Este sería el error estándar o el error aleatorio que saldría en este caso. Miren que es mayor, este error aleatorio sigue siendo mayor que el error instrumental, entonces el cálculo del número óptimo de repeticiones sí me podría dar información sobre cuántas veces más debo repetir la medida. En este caso estamos hablando del orden de 149 repeticiones, sería el número óptimo que me diría la fórmula para disminuir este error estándar al nivel del error instrumental de 0.01 milímetros. Y finalmente para la masa, calculo también su promedio. Esta sería la medida de este conjunto de repeticiones y este que sería el error estándar de 0.03. En este caso es la masa, 0.03 gramos. Miren que en este caso particular mi error estándar que me habla de esa distribución aleatoria de los datos, es mucho menor al error instrumental. En este caso el error instrumental es de 0.1 gramos. Si yo calculo entonces cuál es el número óptimo de repeticiones, me sale el número 2, porque obviamente al tener este error estándar tan pequeño, comparado con el error instrumental, realmente no hubiera necesitado, si lo hubiera sabido de antemano, no hubiera necesitado repetir tantas veces el experimento. Miren que entonces estos datos del número de repeticiones obviamente dependen de cada conjunto de datos, de cada conjunto de repeticiones. Entonces no es suficiente con, por ejemplo, decir que yo calculo 2 o 3 masas y con esas 3 medidas puedo asegurar que todos los demás parámetros van a tener también un error pequeño. No, dependen de cada conjunto, dependen de la variabilidad de cada conjunto y obviamente también depende de la precisión que yo tenga en la medida de cada una de esas variables. Muy bien, volviendo un poco al tema que nos ocupa, entonces quiero dejar claro que aquí estamos hablando, todos estos cálculos que hicimos fueron pensando en la medida directa de un parámetro y cómo reportaba esa medida directa. En este caso, diámetro externo, reportó el diámetro externo con su error, diámetro interno, reportó el diámetro interno con su error y así sucesivamente. Cada uno de estos parámetros lo estoy reportando como una medida directa
utilizando los conceptos que ya hemos estado discutiendo. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, ahora les preguntara y les pidiera que me reportaran cuál es el volumen de esas arandelas? Pero un solo volumen, es decir, que me digan cuál es el volumen más repetido, por así decirlo, o cuál es el volumen promedio de esas arandelas. O dicho de otra manera, cuál es el volumen más probable que yo me podría encontrar cuando cojo cualquiera de esas arandelas de ese universo. Entonces aquí nos estamos enfrentando a otro caso, que es medidas indirectas, porque ahora para calcular el volumen no puedo utilizar, no lo estoy calculando de manera directa, sino que tengo que utilizar otros parámetros, las otras propiedades que sí medí de manera directa en este experimento, y con esos datos calculo de manera indirecta ese volumen. Entonces ahí se abre esa otra pregunta. Para este caso en el que tengo múltiples medidas, repeticiones de un experimento, y estoy calculando valores indirectos, propiedades indirectas, ¿cómo hago entonces para describir el resultado final con su incertidumbre? Eso entonces es un poco lo que quiero que veamos en esta otra parte de la presentación, asociado entonces a reportar múltiples medidas indirectas y cómo trabajamos con ellas. Básicamente vamos a suponer que tenemos, esta es nuestra variable de interés, que es la que tenemos que calcular de manera indirecta, y ese cálculo entonces lo vamos a especificar acá por medio de esta función f de xy. X y y acá representarían entonces las variables que sí puedo medir de manera directa en el experimento. Con esas variables y mi función, entonces puedo calcular la variable indirecta que me interesa. Muy bien, entonces acá está, digamos, la definición general de cómo calculo el error, la incertidumbre de una variable indirecta. Esto básicamente es lo que utilizamos de manera, digamos, escondida cuando les mostré las tablas de cálculo de propagación de error al comienzo del semestre. Básicamente esas tablas se calculan utilizando esta definición, que son con derivadas, en este caso derivadas parciales, y los errores de las medidas directas. No quiero entrar en estos detalles. Básicamente esto esperamos que el próximo semestre lo vean ustedes con más detalle, pero sí me interesa, por lo menos para dejar en la presentación la forma general del cálculo de este tratamiento de medidas indirectas cuando tengo repeticiones de un mismo experimento. No me voy a detener mucho en los detalles matemáticos, ustedes los pueden ir siguiendo con calma en su casa, pero básicamente lo que quiero es ver cómo esta definición del error, en este caso el error de mi variable indirecta, de mi medida indirecta, me permite calcular entonces cuál es el error final o cómo calcular ese error final en este problema que tengo, que es múltiples medidas y reportar variables indirectas. Muy bien, entonces lo primero es pensar en cuál es el cálculo o cuál sería el valor de la desviación estándar de esa repetición de las medidas indirectas z, y básicamente tengo esta fórmula, es la misma definición de la desviación estándar, solamente que aquí en el delta de z, que está dentro de este cuadrado, ya tengo contenido lo que sería mi idea, que es la definición
básica de desviación estándar, que es la medida X restada del promedio. Entonces miren que esa resta básicamente es el concepto que yo tengo de error en este caso sobre la medida. Entonces esta es mi definición de desviación estándar, sería la desviación estándar de n medidas de esa variable indirecta z, y acá simplemente hago un reemplazo de valores para expresar esta fórmula. De aquí en adelante son varios procedimientos matemáticos relativamente sencillos. Básicamente es el intercambio de varios de estos operadores, de estas funciones. Aquí miren que ya estoy calculando la desviación estándar al cuadrado, por eso me estoy quitando la raíz cuadrada, y acá estoy intercambiando, o estoy más bien estoy desarrollando este cuadrado que tenía aquí dentro de esta sumatoria. Otro paso que seguiría sería el intercambiar estas derivadas con estas sumatorias. Es un procedimiento habitual y que es fácilmente justificable. No quiero entrar, vuelvo, insisto, en los detalles, sobre todo si ustedes todavía no han avanzado mucho sus cursos de cálculo, pero básicamente, vuelvo, insisto, lo que quiero es llegar a las fórmulas finales sin entrar en muchos detalles, aunque para los que ya sea familiar todos estos operadores y estas formas de trabajar, pues verán que es fácil seguirle la pista a estas operaciones. Aquí uno de los puntos importantes es que nos quedan tres sumandos en este resultado. Recuerden que estamos calculando la desviación estándar de esas medidas indirectas, y cada uno de estos de estas porciones de estos sumandos, miren estas sumatorias con el delta de x al cuadrado dividido n, por acá tengo otro delta de y al cuadrado dividido n. Esto es básicamente la definición de desviaciones estándar, bueno, por lo menos desviación estándar al cuadrado. Si fuera la desviación estándar sería con la raíz cuadrada. Entonces miren que esta sería mi definición de la desviación estándar de x, de los valores x, que recuerden eran una de las variables directas de medida directa, y la desviación estándar de la variable y, que era la otra medida directa que yo podía hacer en el experimento. Entonces aquí esta desviación estándar de la variable indirecta queda relacionada con la desviación estándar de x, una de las medidas directas, y la desviación estándar de y, que sería la otra medida directa. Y me queda un tercer término, y este término está asociado a un concepto que se llama correlación. Básicamente me dice qué tanto depende la variabilidad de esta componente x con respecto a la variabilidad de esta medida y. Eso es un término también netamente estadístico, pero el concepto es ese. Si yo tengo una interacción, si yo tengo una relación entre cómo cambia esta variable y cómo cambia esta otra variable, o dicho de otra manera, que si esta variable cambia, induce además cambios en la siguiente variable. En ese caso, si la respuesta es positiva, es decir, que hay una interrelación, hay una correlación entre esas variables, entonces decimos que esas variables son dependientes, x y y son dependientes, y el tratamiento de esta ecuación es el siguiente. Básicamente, en ese caso de variables dependientes, entonces yo reescribo esta ecuación de esta manera. Si regresan a la diapositiva anterior, verán que son los mismos tres términos, solamente que acá estoy escribiendo la desviación estándar de x y la desviación estándar de y, que aparecían también allí en la ecuación, aparecían sus definiciones dentro de la ecuación, solamente que con una desigualdad,
y esa desigualdad es la que aparece aquí en este caso. Dicho de otra forma, lo que me estoy encontrando, cambiando aquí un poco y volviendo a juntar estos sumandos para volver a construir este cuadrado, básicamente con lo que me estoy encontrando es que la desviación estándar de las n medidas z la puedo calcular por medio de esta ecuación. Recuerden, aquí me quedan unas derivadas que dependen de la función que me relaciona z con x y y las desviaciones estándar tanto de x como de y. Recuerden la desigualdad, que lo que me diría es que si yo voy a utilizar esta desviación estándar como una medida de la incertidumbre de ese experimento, pues entonces aquí, si utilizo el igual, lo que estoy diciendo es que estoy encontrando el error máximo posible de ese cálculo. ¿Ok? Muy bien. La otra opción que puede ocurrir es que cuando yo calculo otra vez la desviación estándar de las n medidas de la variable z, esta es la misma fórmula que teníamos un par de diapositivas atrás, yo me encuentro con que este tercer término lo pueda hacer igual a 0. En ese caso, yo lo que estaría definiendo es que tanto la variable x como la variable y son independientes. Es un resultado estadístico. Se demuestra estadísticamente que si no hay correlación entre la variable x y la variable y, todo este término que tenemos acá se anularía. Básicamente es una idea de que la variabilidad de una de esas componentes, diga la x, iría en el transcurso de que yo voy repitiendo medidas, iría anulando a su vez la variabilidad de la componente y. Y en todo el compendio de repeticiones, esa anulación conjunta haría entonces que todo el tercer término se hiciera 0. Estoy diciendo cosas un poco a la ligera, pero es un poco para que me entiendan el concepto. Con esto entonces, recuerden, si x y y son independientes, entonces me quedaría esta forma de expresar esa desviación estándar de las n medidas de la variable z. Y con ello, esta forma final para calcular esa incertidumbre en ese caso particular en el que puedo demostrar o puedo intuir que x y y son variables independientes. Para terminar entonces, comparar los resultados entre los dos casos. El caso en el que tengo la certeza de que x y y, esas variables de las cuales depende z, son independientes, me daría esta fórmula para calcular la desviación estándar de n medidas, y el otro caso en el que x y y son dependientes, o dicho de otra manera no puedo asegurar que son independientes, tendría esta otra fórmula para calcular la desviación estándar de las n medidas de z. Miren que son muy parecidas, pero tienen sus diferencias. Acá tengo que elevar cada uno de los términos al cuadrado, hacer la suma y luego sacar la raíz cuadrada, que matemáticamente es distinto a simplemente sumar los dos términos. ¿Ok? En general, en este caso me dan desviaciones estándar más pequeñas, porque recuerden, aquí no tengo la contribución de ese tercer término del que estuvimos hablando. Y en el caso en el que x y y son independientes, es el caso más habitual, que es el que, digamos, mayoritariamente nos encontramos o nos queremos encontrar. Es decir, que x y y, las variables de las cuales dependen z, son independientes. Entonces, habitualmente este es el tipo de resultados que utilizamos en esos cálculos. Vuelvo, insisto, eso lo tendría que verificar la independencia de x y y, pero ya sabemos que si son dependientes, pues la fórmula que utilizo es esta otra, que tampoco es que sea más difícil de calcular. Simplemente tener presente
este concepto de la independencia o no de las variables X y Y. Ok, entonces contextualizando un poco esto, podemos volver otra vez a nuestros datos, y en este caso entonces miren que nosotros tendríamos aquí varios parámetros, varias variables, valga la redundancia, diámetro externo, diámetro interno, espesor y masa, y la pregunta podría ser calcular el volumen, solo necesitaría estos tres parámetros, o calcular la densidad, por ejemplo, y ahí sí necesitaría los cuatro parámetros. Ahí estaría calculando una variable z indirecta que necesitaría 3 o 4 parámetros, dependiendo si voy a calcular el volumen o voy a calcular la densidad, y entonces allí es donde entraría a aplicarse esto que acabamos de ver en las diapositivas sobre cómo calcular la incertidumbre final de esa variable z. Supongan que estoy calculando la densidad. Entonces, lo que yo haría es calcular los promedios de cada uno de esos parámetros con sus desviaciones estándar. Entonces, estos son los resultados de esos cálculos. Aquí estoy hablando de la desviación estándar, no del error estándar, ojo con eso. Y estos parámetros serían entonces los que yo necesitaría para calcular ese resultado final de la medida de una variable indirecta, pero de un experimento que se ha repetido múltiples veces. ¿Qué haría entonces? Tomaría estos promedios y estos serían los valores que yo utilizaría para calcular la medida indirecta, dígase la densidad. Entonces, para la densidad tengo que tener en cuenta la masa y tengo que tener en cuenta el volumen. Con esta masa promedio y con estos datos para calcular el volumen de esa arandela, entonces aplicaría la fórmula de cálculo de densidad para hallar entonces la densidad, que en este caso sería la densidad promedio, o dicho de otra manera, si estoy seguro de que esto sigue una distribución gaussiana, también estaríamos hablando entonces en este contexto de que sería la densidad más probable que yo me encontraría dentro de este universo, o más bien de esta muestra de resultados de esa repetición del experimento. Muy bien, hasta ahí es más o menos sencillo. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo reporto el error asociado a esa distribución aleatoria de la repetición de estas 20 medidas de las 20 arandelas? Entonces es básicamente utilizar la fórmula que teníamos en la última diapositiva. Supongamos que esas variables son independientes, y entonces para calcular el error, ojo, este es el error instrumental. El error instrumental de esta medida indirecta, pues lo que tendría es que tener las desviaciones estándar de cada una de mis variables que medí directamente, y el resultado de estas derivadas, de esa relación funcional de cada una de las variables con la medida z, la medida indirecta z que yo quiero encontrar. Por ejemplo, si es el cálculo de la densidad, entonces yo cojo la fórmula que utilicé para calcular la densidad y esa fórmula la derivo con respecto a x, la derivo con respecto a y, la derivo con respecto a cada una de las variables. Para el ejemplo que les mostré, serían 4 variables, porque tengo diámetro externo, diámetro interno, tengo espesor y tengo masa. Entonces realmente esta ecuación tendría 4 términos, uno por cada una de las variables que yo medí directamente dentro del experimento. Y entonces calcularía cada uno de estos términos siguiendo estas relaciones. Estas derivadas que dependen única y exclusivamente de cómo es esa forma funcional de mi medida indirecta con respecto a las medidas o variables directas, y las desviaciones estándar que yo calculo de ese conjunto de datos
de las repeticiones del experimento. Hago esos cálculos, vuelvo, insisto, para cada una de las variables directas, las pongo en esta ecuación y con ello calculo entonces la desviación estándar de esas n medidas de la variable indirecta z. En este caso, para el ejemplo, sería la desviación estándar asociada a la medida de la densidad promedio de ese conjunto de repeticiones. Acá, cuando reportemos este error, va a ser entonces directamente el valor de la desviación estándar. Aquí no calculamos, en general no se calcula el error estándar, sino que se reporta directamente la desviación estándar, que sería la que tendría asociada, o me describiría mejor esa distribución del número de datos, o esa distribución de la variabilidad de la repetición de los datos cuando estoy midiendo. Ojo que aquí, vuelvo, insisto, estamos en el caso en el que hacemos medidas indirectas, ¿ok? Y esa sería entonces la otra componente para reportar la medida final. Por un lado, reportaría la medida como el resultado de utilizar los promedios de esas variables directas, y por otro lado la incertidumbre la calcularía utilizando este valor de la desviación estándar calculada de esta manera. Ya para terminar, simplemente dejar planteado que aquí estamos calculando la variabilidad aleatoria, el error aleatorio asociada a esas múltiples repeticiones de una medida. Aquí me quedaría faltando encontrar o adicionar el error instrumental, ese error nominal del que estábamos hablando en las diapositivas anteriores. Básicamente sería, déjenme volver a la ecuación anterior, sería volver a esta ecuación, y en esta ecuación lo que la podríamos volver a utilizar básicamente reemplazando donde tenemos aquí el error estándar, usaríamos la desviación estándar de las n repeticiones de la medida z que vimos en la última diapositiva, sería el valor que pongo acá, y adicionaría el error nominal que me sale de hacer la propagación de error, como ustedes ya lo saben hacer, para esa medida indirecta. Es decir, dicho de otra manera, para el error nominal, que es el error instrumental, utilizo el procedimiento que ustedes ya conocen de propagación de errores para hacer el cálculo de la medida del error de una medida indirecta. Para la parte de la distribución aleatoria, hago los cálculos de la desviación estándar de las n repeticiones de la medida indirecta z, que vimos en las diapositivas anteriores, y de nuevo haciendo esta suma de los valores cuadrados y la raíz cuadrada, estaría entonces reportando ya mi error completo, mi error final, que me da información tanto de la desviación estándar asociada, o más bien de la distribución asociada a esa variabilidad en la repetición de las medidas, y el error instrumental definido acá como el error nominal. Muy bien, con eso entonces terminamos esta descripción de las estadísticas de una variable asociadas entonces, o aplicadas más bien a el uso o la interpretación de múltiples medidas de repeticiones de experimentos y cómo reportar esos experimentos. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.